Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Busca en su Biblia el libro de Daniel en el capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Leemos en la autoridad del eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Reina Valera del 60 dice, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ese mismo texto se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Señor, gracias por esta tarde, Dios amado. Gracias por el día de vida que nos has regalado, poderoso Rey del cielo. Gracias por la oportunidad de poder estar una vez más en tu presencia para invocar tu nombre, soberano Rey del cielo, para adorarte, para exaltarte y para declarar que solo tú eres el Señor de nuestra vida, precioso Rey de gloria. Delante de ti colocamos nuestra vida en esta tarde, maravilloso Dios. Colocamos la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos en este lugar, Señor amado, y colocamos delante de ti, Rey poderoso, cada persona que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales, precioso Rey. Pedimos que tu gracia y tu favor los alcance a cada uno de ellos, Señor amado, y que de acuerdo a la necesidad que haya en ellos, Espíritu Santo, tu palabra pueda ministrarlos de manera especial en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Hoy declaramos tu libertad en este lugar sobre nuestras vidas, para que tu palabra, Señor amado, cumpla el propósito tuyo en nuestras vidas. Poderoso Espíritu Santo, declaramos que en esta tarde tu palabra se hace espíritu y vida en cada uno de nosotros, bendito Dios del cielo. Y declaramos que por esta palabra nuestra vida es bendecida, por esta palabra crecemos, por esta palabra somos fortalecidos, por esta palabra somos animados, somos empoderados, somos sanados, somos liberados, somos salvados en el nombre de Jesucristo, Dios del cielo. Declaramos en esta tarde, maravilloso Rey de gloria, espíritu de arrepentimiento, Señor, en esta casa, precioso Rey del cielo, y declaramos en la vida de cada uno de nosotros hambre y sed de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, oramos por cada familia, Señor, que en este mes de diciembre, en este tiempo, Señor amado, han tenido que enfrentar el duelo, Señor amado, el perder a un ser amado, Dios. Oramos por cada uno de ellos, precioso Dios, para bendecirlos, Señor, en esta tarde. Oramos por nuestra hermana Dora y su familia,
por Laura, Señor, para que los bendigas y los ayudes en este tiempo, precioso Rey, y los consueles. Maravilloso Dios, declaramos tu fortaleza en la familia Inestrosa, Padre del cielo. Declaramos igualmente sobre la familia Vélez Osorio fortaleza. Maravilloso Espíritu Santo, sobre cada hermano de la iglesia, Señor Espíritu Santo, que ha perdido un ser amado. Declaramos una palabra de fortaleza en esta tarde, Señor amado, de consuelo, bendito Dios, y de esperanza. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, declaramos que en esta tarde, Señor, traes libertad a nuestra vida, Señor amado. Declaramos que toda cadena de esclavitud de nuestra vida se rompe en el nombre de Jesucristo. Declaramos que todo estorbo se remueve de nuestra vida, Señor amado. Todo lo que quiera estorbar la predicación de tu palabra, Señor amado. Todo lo que quiera estorbar nuestra bendición en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, lo reprendemos, Señor amado, y lo echamos fuera de este lugar y de nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor amado. Declaramos, bendito Dios, en esta tarde, Señor amado, la unción del Espíritu Santo, Señor amado, que pudre los yugos de opresión de nuestra vida, Señor amado. Y declaramos que, Señor, tu palabra es revelada a nuestra vida, Señor amado. Declaramos que nuestros sentidos se abren y, Señor amado, recibimos con libertad tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias porque en esta tarde tu palabra corre y es glorificada en Cristo Jesús. Amén. 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 Dele fuerte ese aplauso al que vive. Quiero, con base en el texto que acabamos de leer, compartirles el tema decisiones de un cristiano. Las decisiones de un cristiano. Mire el que está a su lado y dígale: nosotros necesitamos tomar decisiones. Dígale: usted hoy necesita tomar decisiones. Amén. Diga conmigo: decisiones. La palabra decisiones significa determinación definitiva adoptada en un asunto. Determinación definitiva adoptada en un asunto. También dice que decisiones significa firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. Miramos en el texto que acabamos de leer a un hombre llamado Daniel. Y encontramos que este hombre fue arrancado de su tierra natal. Fue arrancado de su familia y fue llevado a una tierra ajena y pagana. Este hombre, siendo muy joven, la Biblia dice, para agradar a Dios, determinó en su corazón no contaminarse con la comida de ese lugar, porque era comida ofrecida a los ídolos de esa nación. Y entonces él pidió al que estaba a cargo de alimentarlos que por favor no le obligara a tener que comer ese alimento y que lo sustentara solamente con legumbres. Y que si al cabo de 10 días él veía que habían, digamos,
se habían enflaquecido por no comer la otra comida, que entonces le trajera la comida de ese lugar. Pero la Biblia dice que no pasó eso. Dice al contrario, que este hombre al cabo de unos días estaba mejor, su semblante era mejor que el de los demás. Pero miramos en Daniel algo. Uno mira que las decisiones que tomó Daniel le garantizaron la victoria hacia el futuro. Recuerden los momentos que vivió Daniel en esa tierra. Fue un hombre que Dios le dio una gracia especial. Fue un hombre sobre el que vino revelaciones únicas y extraordinarias. Pero aparte de eso, Dios obró de manera gloriosa en la vida de él por causa de sus decisiones. Porque en todo eso él agradó a Dios. Diga conmigo, agradó a Dios. En esas decisiones que Daniel tomó en ese momento, él no buscaba agradarse a sí mismo, él buscaba agradar a Dios, a quien él amaba, a quien él reverenciaba. Y por esa fe que Daniel tenía en Dios, Dios lo honró, Dios no lo dejó avergonzado. ¿Recuerda usted que este hombre fue elegido como un gobernante en esa nación? Y los demás le tuvieron envidia y buscaron cómo hacerle caer, hasta que lo hicieron llevar a un lugar que se llamaba el Foso de los Leones. Y recuerde que allí en ese lugar Dios guardó la vida de él. Dice que cerró la boca de los leones de tal manera que Daniel no sufrió daño alguno. Pero cuando uno mira la vida de Daniel, uno se da cuenta que lo que a este hombre le sucedió fue el resultado de sus buenas decisiones. Diga conmigo, las buenas decisiones traen bendición. Así de que quiero que miremos en esta tarde entonces, de acuerdo a lo que Daniel vivió por causa de sus decisiones, quiero que analicemos las decisiones que como cristianos debemos tomar si queremos tener victoria. Amén. Decisiones que debemos tomar si queremos tener victoria, así como lo tuvo Daniel. Tomó decisiones y en su vida hubo victoria. La primera decisión que un cristiano debe de tomar para tener victoria es que Jesús siempre sea el centro de su vida. Que Jesús sea siempre el centro de su vida. Yo como cristiano, mi primer decisión es que Jesús siempre sea el centro en mi vida. El eje sobre el cual mi vida va a girar. Que todo lo que yo haga tenga que ver con Jesús y que busque glorificar su nombre. Jesús es modelo. Lucas 22, 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Encontramos en Jesús que mientras él fue hombre 100%, previo a la crucifixión,
va al lugar que se llama Getsemaní. Y en ese lugar experimenta este momento. Entra en un momento de agonía por todo lo que iba a tener que enfrentar, por todo lo que significaba lo que él iba a hacer y lo que él iba a tener que vivir por causa de la humanidad. Y en medio de esa angustia que él estaba viviendo, dice que eleva una oración al cielo, y lo que le dice es: Padre, si hay alguna otra manera de hacer las cosas, y si no es necesario de que yo vaya. Humanamente se lo está pidiendo Jesús a su Padre, pero termina diciéndole: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has dicho que se debe de hacer. Eso es lo que quiere decir: que se haga tu voluntad. No que se haga de acuerdo a mis caprichos, sino que se haga de acuerdo a lo que Dios había determinado. Jesús demostró que el Padre era el centro de su vida, porque no hacía nada que el Padre no le hubiera mandado. Todo cuanto Jesús hacía tenía que ver con lo que el Padre había determinado que se debía de hacer. Cada palabra que Jesús pronunciaba era una palabra que la había recibido primeramente del Padre. Cada acto de beneficio a favor de la humanidad, como sanar enfermos, sanar paralíticos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos, y todo lo que hizo en su vida ministerial, nada de eso hacía si el Padre primero no se lo había dicho. Porque para él el centro de su vida era el Padre. Por eso él decía: no hago nada que el Padre no me haya mandado a hacer. Cada palabra que él decía, siempre decía: es una palabra que el Padre me ha dado. Y en eso Jesús demostraba que su Padre era el centro de su vida, que él no iba a hacer nada de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que él pensaba o de acuerdo a lo que él podía sentir. Así de que, mi amado hermano, de acuerdo a esto, el deseo de Jesús es que usted y yo lo pongamos a él y lo mantengamos a él como el centro de nuestras vidas. Jesús quiere ser el centro de nuestra vida. Y escucha, amada iglesia, no es porque Jesús sea egoísta, no es porque Jesús quiera esclavizarnos y someternos a él. Jesús pide que él sea el centro de nuestra vida, porque él sabe que usted y yo no vamos a lograr nada realmente en esta vida si no es con él. Y él quiere que usted y yo, mi amado hermano, al hacerlo el centro de nuestras vidas, podamos asegurar o podamos garantizar la victoria para nuestras vidas. Daniel se aseguró que Dios fuera el centro de su vida, porque él sabía que eso le garantizaba la victoria en cualquier circunstancia. Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas para garantizarnos victoria en nuestra vida. No es otra la motivación de Jesús. Su anhelo es reinar, poder reinar en cada área de nuestra vida. Y para poder que Jesús reine en cada área de nuestra vida, nosotros tenemos que dejar que Jesús realmente tome el control total de todo nuestro ser, que controle nuestras emociones, que controle nuestros pensamientos,
que controlen nuestra voluntad, para que definitivamente nosotros no hagamos de acuerdo a lo que queremos, sino de acuerdo al plan de Dios. Por eso necesitamos hacer a Jesús el centro de nuestras vidas. Escuche esto. Alguien declaró esta palabra. Esta generación que estamos viviendo es una generación que piensa con los ojos. Y alguien puede decir, eso está malo. ¿Quién va a pensar con los ojos? Y sí, mi amado. ¿Por qué esta persona decía que esta generación piensa con los ojos? Porque la generación de hoy se mueve más por lo que ve que por lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces, usted y yo podemos darnos cuenta si eso es mentira o es verdad. ¿Y sabe cómo vamos a podernos dar cuenta? Cuando usted y yo analizamos nuestra vida. De acuerdo a donde usted y yo estamos poniendo nuestra mirada, de acuerdo a eso nos estamos moviendo. La Biblia dice que usted y yo debemos poner la mirada en las cosas del cielo, no en las terrenales. Pero la pregunta sería, ¿usted y yo estamos realmente poniendo nuestra mirada en el cielo y no en la tierra? Y uno pudiera decir con certeza, seguro que no es en el cielo. ¿Sabe por qué? Por el resultado. Porque estamos más aferrados a las cosas de la tierra. Estamos más agradados de las cosas del mundo que de las cosas del cielo. Somos más impactados por este mundo que por el cielo. El resultado es sencillamente nuestra vida. El ser débiles en la fe, el ser fluctuantes en la fe, el ser de doble ánimo. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy sí, mañana no. Hoy amo, mañana odio. Hoy me quiero comer al diablo vivo, mañana el diablo me está comiendo vivo. Y estamos en un sube y baje en nuestra fe. ¿Y es por qué? Porque escuche esto, mi amado hermano. De acuerdo a lo que usted y yo estemos mirando, de acuerdo a eso, nuestra mente se va detrás de ello. Si yo tengo la mirada puesta en el cielo, mi mente, mis pensamientos estarán conectados con el cielo. Pero uno encuentra que no hay mucha conexión en la iglesia de Cristo con el cielo, sino con el mundo. Es más, eso no es de ahora, porque desde el momento y hora que la Biblia se escribió, en Juan lo dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos de ese tiempo estaban en la misma. Estaban mirando más lo agradable del mundo, lo agradable de la vida. ¿Por qué cree que mucha gente se vuelve oncemesina en la iglesia? Usted los ve durante el año caminando en el Señor y en diciembre se desaparecen. Y usted los vuelve a encontrar por allá en febrero, en enero, febrero. Y les sale el dicho del Chavo del Ocho.
Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y con la cola entre las patas. Algo así pasa. Mi amado, usted y yo tenemos que volver al centro del enfoque en nuestras vidas. Es decir, usted y yo tenemos que volver nuestros ojos a Jesús. La Navidad, el centro de ella es Jesús. Sin Jesús no habría Navidad. Sin Jesús no habría motivo de celebración. Por eso hay gente que, como no tiene a Jesús como el centro de su vida, no celebra Navidad. Hay gente que no cree en la Navidad porque no cree en Jesús, y él no tiene motivo para celebrar Navidad. Jesús es el centro. Dios usó a un hombre llamado José, usó a una mujer llamada María, temerosos de Dios, pero el centro no era José ni era María, el centro era Jesús. Usted y yo tenemos que volver a ese origen, a ese comienzo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo tenemos un pacto, escúchelo. En Cristo tenemos un pacto como individuos, como personas, como familia, como pueblo. Tenemos un pacto con el cielo. Y mi amado, escuche, ese pacto nos hace ser herederos, escúchelo. Ese pacto nos hace ser herederos de promesas, de vida, de bendición para cada uno de nosotros. Y sabe algo, nos coloca bajo el cuidado, bajo la protección y bajo la dirección de nuestro buen Dios. Usted y yo tenemos que volver a Cristo, porque solo en Él se puede cumplir ese pacto. Efesios 2:11 al 16 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, dígale al que está a su lado, usted y yo somos gentiles, no judíos. ¿Sí? Porque hoy en día yo encuentro colombianos que porque se ponen un kipá, porque se ponen el manto, entonces dicen que son judíos, o porque se ponen vestidos de judíos, entonces dicen que son judíos y son nacidos en Colombia. La Biblia lo dice claramente: para usted y yo poder ser judíos teníamos que haber nacido en Israel bajo la sangre de los judíos. Pero usted y yo venimos a ser herederos por causa de la promesa. Los gentiles, en cuanto a la carne, dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escúchelo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del judío y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Esa es la razón fundamental por la que usted y yo necesitamos hacer a Jesús el centro de nuestra vida. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, las promesas del cielo no se cumplirán en nuestra vida. Segunda decisión de todo cristiano que quiere ser victorioso: debemos guardarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos guardarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en el temor de Dios, la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El texto usa la palabra limpiar. Y la palabra limpiar significa lavar, purificar, desaparecer lo sucio, quitar toda mancha, inmoralidad, lavar lo que no es lícito, lo que no es bueno, todo lo malo. También significa desatar, romper, soltar. Hoy mucha gente de la iglesia necesita desatarse, romper y soltar cosas que le impiden acercarse a Dios, porque se han contaminado de las cosas del mundo, se han dejado minar por causa de la maldad, de la injusticia, de la indolencia, de la dureza del corazón, del odio, de la rabia de otros. ¿Sabe cómo está siendo la gente amargada para no ser amargados ellos solos? Comienzan a generar odio en otros a través de los celos, a través de la envidia, a través de la murmuración. Comienzan a sembrar cizaña en los corazones para dañarlos, y muchos han sido afectados por eso. A veces uno encuentra con personas que uno charla con ellos, los saluda y terminan diciéndole: yo estaba cargado con usted. Y uno dice: ve, ¿y a qué horas? ¿Y yo qué le hice? ¿Y qué es lo que pasó? Es que Julano le dijo, es que yo escuché, es que tal cosa, es que por aquí y es que por allá. Así es de que, mi amado hermano, tal como sucede en la vida cotidiana, en lo físico, usted y yo necesitamos, ¿cierto que no? A nadie le gusta vivir con chucha, mugre y pecueca. A nadie le gusta oler feo, ¿verdad? Nos gusta oler bueno, ¿cierto que sí? Por eso nos bañamos todos los días. Usted se baña todos los días, ¿verdad que sí? Claro, por higiene, por salud debe de bañarse todos los días. ¿Ve? Y eso va a hacer que si hay suciedad en nuestra vida, sea limpiada. El sudor del día anterior es limpiado, es quitado, es lavado. Cuando nos quitamos la ropa, nosotros no la planchamos y la metemos en el armario. Primero que hay que quitarle la suciedad. ¿Y cómo se hace? Lavándola. La limpiamos lavándola.
Invertimos dinero en el jabón, en los detergentes. Compramos Ariel. No compramos a Ariel, compramos Ariel. ¿Cierto? Y para que la ropa huela bien, compramos Ulay, Finolor. ¿Cierto? Claro. ¿Para qué? Para darle buen olor a la ropa. Queremos oler bueno. Invertimos plata en lociones. ¿Cierto que sí? Nos echamos el perfumito, el pachulí. ¿Para qué? Para oler bueno. Que si pasamos por el lado de alguien, esa persona diga, uy, qué chévere la fragancia de esa persona. ¿Usted ha llegado a estar en un lugar donde hay basura? Huele feo, ¿cierto? Donde hay suciedad huele feo, ¿cierto que sí? Cuando alguien se quita esas medias que a palo hay que meterlas a la lavadora, ¿cierto que sí? Porque se quitan esas medias bravas, impresionante, ¿sí? Igualmente como lo hacemos en la parte física, hay que hacerlo ¿qué? En la parte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo de pecado. En las calles se escucha la vulgaridad, los gérmenes que hay en las calles, el que fuma el cigarrillo y le echa el humo encima, el que se va fumando su cacho de marihuana y quiere que usted también se vaya a trabajo, y todo eso que uno vive en la calle, el sudor, y especialmente en esta ciudad que es calurosa. Cuando usted vive en parte fría, el mugre como que se aplaca, ¿sí? Por eso los franceses son número 1 en perfumería, porque allá es complicado bañarse por las temperaturas. Entonces no hay como una buena loción para matar el mugre. Entonces, eso se hace. ¿Por qué? Porque queremos quitar la suciedad. Entonces en nuestra vida diaria, usted y yo tenemos que estarnos limpiando, lavando. ¿Por qué? Porque hay cosas que vivimos en la casa, cuando hay peleas, cuando hay discusiones, cuando la familia no es cristiana, cuando los familiares van, y ahora en diciembre a muchos de ustedes les va a tocar los sahumerios, ¿sí? Y queda usted oliendo a puro riego, ¿sí? Sale usted a la calle y huele a eucalipto. Y la gente dice, uy, aquí huele a sahumerio. No, es que usted va impregnado del sahumerio en la casa. Todo ese tipo de cosas. Cuando en la casa hay idolatría, hay paganismo, ocultismo, esas cosas. Aunque usted no lo mire así, quieren enmugrar, ensuciar nuestra vida. Y por eso constantemente usted y yo debemos cuidarnos. Dice, guardarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. De cosas que nos puedan afectar, que nos puedan dañar. Tenemos que limpiarnos de la rabia, tenemos que limpiarnos de la ira que alguien nos haga dar, del enojo. Tenemos que mantener sano nuestro corazón de la envidia, de los celos, de la amargura, de la arrogancia, del orgullo, de la altivez. Todo eso que puede afectar nuestra vida. Tenemos que guardarnos, limpiarnos de la avaricia que produce el dinero. El querer tener riquezas, porque yo quiero hacer lo que este otro hace, porque no me quiero quedar atrás. Y todo eso que vivimos en el día a día. Usted y yo, así como nos cuidamos,
en la parte física, debemos igualmente cuidarnos en la parte espiritual. A nadie le agrada vivir en medio de la suciedad. A nadie. A nadie le gusta vivir en medio de la inmundicia. ¿O a usted le gustaría vivir en medio de un basurero? ¿No es cierto? Le pregunto, ¿por qué usted cree que Dios sí tiene que aguantarse la inmundicia en nuestra vida? ¿Qué le hace pensar a usted y a mí que Dios sí se tiene que aguantar la inmundicia en nuestra vida? Que me tiene que aguantar con todas mis mañas, con todos mis vicios y con mi pecado. ¿Qué me hace creer a mí eso? Si la Biblia dice que el Dios que yo alabo es un Dios santo. Es un Dios impecable. Es un Dios puro. Y que por eso exige de sus hijos pureza. Sed santos como yo soy santo. Así de que, mi amado hermano, por tal razón, esa fue una de las poderosas razones por las cuales Dios envió a su Hijo Jesucristo para limpiarnos de toda maldad, para que usted y yo pudiéramos habitar con Él por toda la eternidad. Dios no solo quiere tener una relación con nosotros pasajera. La relación que Dios quiere con nosotros es eterna, desde ahora y para siempre. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Esa fue la razón por la cual el Padre envió a su Hijo. Así es de que, mi amado, para que nosotros podamos limpiarnos de toda contaminación, Dios no nos ha dejado solos. Nos ha enviado a su Hijo para que mediante su sacrificio eterno y el derramamiento de su sangre seamos limpiados de toda maldad. Pero además de eso, nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayude en esta misión que Él nos encomendó, para que, mi amado hermano, cada día usted y yo, al estar tomados de su mano, entonces Él pueda proveernos de los medios para que usted y yo podamos mantenernos limpios. Dios ha provisto los recursos. Por eso en nuestra vida como cristianos tiene que ser importante la palabra de Dios. En nuestra vida como cristianos, la sangre de Jesucristo tiene que ser importante. No es un ritual. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad y borra nuestras iniquidades. El mejor detergente para nuestra alma se llama la sangre de Jesucristo. Ella nos limpia de toda maldad en nuestra vida. También debemos entender el valor y la importancia del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. También es importante la alabanza y la adoración. Ahí es donde cobra valor la alabanza y la adoración en nuestra vida, porque a través de ello usted y yo purificamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nos llenamos de Dios, no de basura. La música que no glorifica a Dios nos llena de basura, de inmundicia, de malos deseos, de malos pensamientos. Y si vemos la música de hoy, mucho más. Música que se refiere a las mujeres como perras. Así las trata hoy en día en música a las mujeres. Otros tratan a las mujeres a través de la música como la chancla que dejé tirada. Tú eres la chancla que yo dejé tirada. ¿Sí? Otros que incitan a la muerte
a hacer daño a otros, que incitan a la depresión, al alcohol, al sexo ilícito. Por eso es importante la alabanza y la adoración. Cuando usted y yo cantamos alabanzas y adoración que glorifican a Dios, nuestra vida se llena de Dios. ¿Cierto que sí? Cuando cantamos esas alabanzas preciosas que glorifican al Señor, que nos hablan de la grandeza de Dios, que nos dan a conocer el poder, la magnificencia de nuestro Dios, eso nos hace llenarnos del cielo, no de mundo. Por eso es importante que alabemos y que adoremos. La oración es importante. ¿Sí? El poder del cristiano radica en la oración. La Biblia dice, una canción dice que aquel que ora, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Va a tener qué? Victoria. Porque hay poder en la oración. El cristiano que ora constantemente podrá vencer la tentación, dice la canción. El cristiano que ora constantemente. El ayuno, poderoso para quebrantar esta carne. Esta carne que le gusta a la comida. El chunchulo, chicharrón de 10 carriles, la empanada. ¿Sí? Para eso es bueno el ayuno. Y algo que es valioso en nuestra vida y que no podemos perder es el temor de Dios. Porque cuando el hombre pierde el temor de Dios, deja de ser santo para volverse un carnal, un pecador. Así de que, mi amado, por lo tanto, usted y yo debemos revestirnos de todas estas armas que Dios nos ha dado para mantenernos limpios, para mantenernos puros delante de Dios. Y cuando usted y yo lo hacemos, el Señor entonces podrá habitar en medio de nosotros como Él lo declaró. Seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Jeremías 32, 39 al 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Sabe por qué mucho cristiano hoy se va detrás del mundo? Porque perdió el temor a Dios. ¿Sabe por qué usted escucha que hay cristianos que se emborrachan? Porque perdieron el temor de Dios. ¿Sabe por qué hay cristianos que no temen adulterar y fornicar? Porque perdieron el temor de Dios. Cristianos que con facilidad mienten porque han perdido el temor de Dios. Cristianos que roban, cristianos malas pagas. ¿Sabe por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Y necesitamos recuperar el temor de Dios y cuidarnos de contaminarnos de carne o de espíritu. La tercera decisión: no abandonar la congregación. La tercera decisión que un cristiano que quiere tener victoria tiene que tomar es: no voy a apartarme de la casa del Señor.
Para David, estar en el templo de Dios era su vida. ¿Sabe qué era lo que más anhelaba David cuando estaba en el desierto? La casa del Señor. Por eso David escribe: anhela mi alma los atrios de la casa de Jehová. David anhelaba estar en el templo de Dios, adorando, alabando a su rey. Anhelaba eso. Y eso a David lo secaba cuando no lo hacía. Por eso David habla de amar la casa de Dios. Por eso preparó todo para que se le construyera la mejor casa a Dios. No escatimó recursos. Por eso él dice: yo me alegraba con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mejor es un día en tus atrios, en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso. Mi alma anhela la casa del Señor. Para mí es un deleite ir a la casa de Dios. Para mí no, ir a la casa de Dios no es un compromiso. Para mí es una bendición. No es un sacrificio. Es un privilegio. Amar la casa de Dios. ¿Sabía usted que Dios ama su casa? ¿Sabe que la iglesia o el templo no fue invención de los hombres? Dios se lo reveló a Moisés. Dios le dijo: quiero que me construyas tabernáculo de reunión. En ese lugar yo me voy a manifestar al pueblo. Voy a manifestarme a ellos. Voy a estar con ellos. Y le dio todas las dimensiones para que Moisés construyera en el desierto el tabernáculo, que era el símbolo del templo. Por eso cuando Salomón construyó el templo y se lo consagró a Dios, la Biblia dice que del cielo cayó fuego y consumió los holocaustos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se agradó de lo que le estaban haciendo a él. Eso no fue algo que se inventaron los hombres, es Dios. Por eso hay algo especial en la casa de Dios. Por eso la iglesia del Señor, el templo donde nos reunimos, cuando la gente viene siente algo diferente. ¿Y sabe qué es lo diferente que hay allí? Dios. Dios hace la diferencia. ¿Sabe por qué Israel es la nación más visitada del planeta Tierra? ¿Sabe por qué? No es por su geografía. No es por el esplendor de su naturaleza. Si comparáramos a Israel con Colombia, Colombia es un Edén. Al lado de Israel, Colombia es un Edén. Es una tierra verde, mares, ríos, lagos. Usted va a Israel y la mayor parte de Israel es desértica. Son montañas escarpadas. Pero ¿sabe qué hace que esa tierra sea atractiva? Dios. ¿Sabe por qué la gente va a Israel? Dios. Eso es lo que hace esa tierra tan atractiva para la gente. Porque allá en ese lugar se dio la historia de la humanidad. Y Dios se encarnó y se hizo hombre y caminó sobre esa tierra. Y cuando usted va a ese lugar,
Usted se para en esa tierra y usted siente algo totalmente diferente a otros lugares donde usted haya estado. Usted siente algo diferente. El día que yo llegué al aeropuerto en Israel, lo primero que yo sentí fue el ambiente. El ambiente. Habíamos estado ya casi 6 días en España, una nación próspera, orden, cosas muy buenas. Pero cuando yo fui a esa tierra, yo dije, esto es diferente. Esto ya no tiene que ver con turismo, aquí hay algo diferente. Y es como a veces se canta, ¿sí? La presencia de Dios está en este lugar. Y eso es lo que hace que las cosas sean diferentes. El ambiente se llena de Dios. El aire está lleno de Dios. Usted va a Israel y usted respira a Dios. Respira a Dios donde usted va. Cada lugar donde se dio un acontecimiento bíblico, usted respira a Dios. Esa tierra, eso es lo que la hace diferente y atractiva. Así es de que, mi amado, la Biblia lo dice, Hebreos 10, 24 al 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escuche, vivimos en tiempos tormentosos. Estamos viviendo tiempos difíciles en una sociedad que está cada vez más informada, pero menos involucrada. La cosmovisión del posmodernismo hace tiempo que dejó de ser algo solamente de discusión en los círculos académicos, de filósofos, de letrados, para formar parte de la vida del ciudadano común y corriente de a pie, no solo en las esferas de Europa, de las naciones de avanzada, sino en las naciones como Latinoamérica. Y estamos viendo los efectos de ella en nuestras sociedades. Chile lo vivió, Venezuela lo ha vivido, Bolivia lo vivió, Argentina lo está viviendo, Ecuador lo ha vivido, y usted y yo nos damos cuenta que en Colombia también se está viviendo. Este pensamiento promueve un hombre individualista, escuche, promueve un hombre individualista, egocéntrico, centrado en él, que ve más las relaciones sociales como intercambios de información, más que conexiones con calidad humana. Todo eso proviene del socialismo. Todo eso proviene de movimientos como el feminismo. Proviene de movimientos como esos que están promoviendo la ideología de género, que hoy en día le están cambiando el nombre para buscar distraer, así como las pirámides. Ya hoy en día no se llaman pirámides. Entonces tienen nombres atractivos para que la gente nuevamente vuelva a caer. Generaciones de cristianos anteriores, escuchen, jamás hubiesen pensado en la posibilidad de no congregarse
porque se entendía que ser cristiano sin ser parte del resto del cuerpo es como ser un pie que no quiere caminar atado al resto del cuerpo. Una mano diciendo que no quiere estar más en el cuerpo. Un ojo diciendo no quiero estar más en el cuerpo. Mi amado, esta idea solo puede estar en la mente o de personas que no son hijos de Dios, o de aquellas personas que dicen ser creyentes, que aún no le han abierto su corazón para que Jesús sea el centro de sus vidas. Solo una persona de esas puede decir: no necesito la casa de Dios. Un verdadero cristiano, una persona que Jesús es el centro de su vida, la casa de Dios es el lugar donde quiere estar. Eso lo decía David: yo anhelo los atrios de tu casa, anhelo estar en tu casa. Su deleite era la casa de Dios, porque David amaba a Dios. Dios era el centro de su vida. Lamentablemente, este tipo de pensamiento individualista se ha hecho presente en la iglesia de Dios, llevando a muchos a creer que no hace falta congregarse para ser cristiano. Hoy en día muchos dicen: para yo ser cristiano no necesito un pastor. Para yo ser cristiano no necesito una iglesia. Para yo ser cristiano no necesito esto. Y está desmembrando el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que cristianos que están supuestamente ungidos por el Espíritu Santo están creyendo esa doctrina. Así de que, mi amado, pudiéramos hablar de lo que ocurre cuando el cristiano decide llevar una relación con Dios divorciada de la institución establecida por Dios, como es la iglesia, que Dios estableció y designó para bendecirnos, para nutrirnos y para revelarse como nuestro Dios y como nuestro Señor. Cuarta decisión que un cristiano, si quiere tener victoria, debe de tomar: debe de cuidar su vida espiritual. Un cristiano que quiere tener victoria en su vida debe cuidar su vida espiritual. Yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué debo cuidar yo en mi vida espiritual? ¿Y cómo tengo que hacerlo? No proveyendo para mi carne. Por eso yo tengo que cuidar qué escucho, tengo que cuidar qué veo, tengo que cuidar qué hablo, tengo que cuidar
qué toco y tengo que cuidar por dónde camino. Yo debo cuidar, debo ser responsable por mi vida espiritual delante de Dios. Debo cuidarla. Escuche esto. Cuando Dios nos salva, Él implanta en nuestros corazones un nuevo principio de vida espiritual. En esa naturaleza nueva comienza en nuestra vida a buscar crecer, lucha por vivir como un niño. Desde el momento antes de la concepción hay una lucha por la vida. Cuando hay la intimidad en una pareja de esposa y esposo, y se da la parte de la eyaculación, dice que millones de espermas salen corriendo para fecundar el óvulo. Hay una pelea por la vida. Diga: Señor, gracias que coronó el mío. Por eso hoy estamos aquí. Salió un huilita a 1000 por hora, salió ese huilita, hermano, y llegó de primero. Y por eso estoy yo hoy aquí. Sí, porque si no, hoy en día le estuviera predicando otro huilita que no sería este huilita. Pero esa es la vida. Cuando ese esperma es colocado en el óvulo de la mujer y comienza a desarrollarse en la matriz, comienza a haber una lucha por la vida. Cuando el bebé va creciendo, se va formando, hay una lucha por la vida. Y cuando da a luz esa madre, esa criatura, por días ese niño lucha por su vida en esta tierra. Son días claves para esos niños, porque hay una lucha por ese niño vivir en esta tierra. Exactamente en la vida espiritual. Nos volvemos como niños espirituales. Ay, hermano, y esto, y tal cosa, y cómo así que aquí, y estamos como aprendiendo a caminar y aprendiendo a leer las cosas de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces el espíritu quiere las cosas de Dios. El espíritu dice: vámonos a orar, vámonos a ayunar, vamos a leer la Biblia, vamos a congregarnos, vamos a servir. Pero la carne, que dice: no, vámonos de rumba, echémonos el aguardientico, allá viene la muchacha, mire qué trozo de vieja. ¿Sí? Eso es lo que pasa, hay una lucha. La carne tira hacia el pecado, el espíritu tira a la santidad. Hoy en día es que yo entiendo los muñequitos. Cuando yo veía esos muñequitos en la televisión y que se le paraba un angelito en el hombro y otro angelito en forma de diablo, ¿no? Con cachitos, con cola y con un tenedor. Y el angelito le decía aquí al oído: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y al otro lado estaba el angelito demonio, ¿no? Al estilo diablo, con una voz macabra: sí, hazlo, dale, pégale, así, eso sí, mátalo. Exactamente pasa en nuestra vida. Le pasa a la gente cuando está escuchando el mensaje. Ahí está el angelito que le está hablando al oído y le está diciendo: escucha la palabra, recibe la palabra, haz lo que la palabra te está diciendo. Y al otro lado, en el otro hombro, tiene al diablo. Y el diablo le está soplando: eso es paja, eso es cuento. Ahora el del pastor le va a sacar la ofrenda. Espera y verá que ahorita le dice que una ofrenda. Espera y verá que le van a quitar la casa. Espere que yo no sé qué. El pastor se le va a dormir la mujer.
Ah, por eso hay hermanos sentados en la iglesia celosos conmigo. Cuidan a la esposa cuando se acerca. Ahí está, ya está, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Claro. Hay varones que en su casa le dicen a la esposa: ah, te gusta tanto el pastor que querés vivir allá metida, ¿por qué no te llevas la cama? ¿Quién le está hablando ahí? La voz del diablo. ¿Sí? Entonces la voz del diablo le dice: vete de la iglesia, sal de allí, no te quedes, no escuches. Ahí está la gente. Hay una lucha por sobrevivir espiritual. Hay una lucha. A veces cuesta venir a la iglesia. A veces cuesta orar. Cuesta ayunar. Cuesta servir. Cuesta dar. Por eso es la lucha. Para mantenerse. ¿Cómo está, hermano? En tribulación, pastor. Atribulado. Cargado. Y con un poco de cosas. Porque es la lucha. ¿Sí? Las tentaciones. A muchos en este mes, las tentaciones por montones. Así es de que, mi amado, así como ese niño lucha en el vientre por vivir, y cuando nace lucha por permanecer en esta tierra, desde el momento que un cristiano nace a la vida cristiana, lucha por sobrevivir de la misma manera que un nuevo niño, que un niño, por su nueva naturaleza. Está la lucha entre el lenguaje vulgar y soez que antes tenía, o manejar un lenguaje agradable a Dios. Así de que, mi amado, aunque eso es así, si esta nueva naturaleza no es cuidada, no es alimentada apropiadamente, entonces sin lugar a dudas se va a comenzar a enfriar, se va a debilitar. Por eso muchos pierden el vigor espiritual. Por eso muchos pierden su pasión por las cosas de Dios y comienzan a declinar y a querer soltar todo lo que es de Dios y a renunciar a todo lo que represente a Dios. Y entonces esa debilidad espiritual, mi amada hermana, Jesús la llamó en Apocalipsis 2:4: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando usted pierde el primer amor por el Señor, pierde todo eso. Pierde pasión, pierde ganas por hacer las cosas de Dios, pierde el interés por la iglesia. Todo lo que en algún momento de Dios le estaba atrayendo, se comienza a volver aburrido, perezoso. Así es de que un creyente genuino, escuche, puede perder ese primer amor, esa pasión y entrega por las cosas de Dios que antes poseía, si no alimenta y cuida su vida espiritual. Perder el primer amor se manifiesta por una falta de apetito espiritual. Ya no le apasionan las cosas de Dios como antes. Lee la Biblia y siente que Dios no está por ninguna parte. No tiene deseos para orar. Y aunque puede asistir a la iglesia, busca 1000 excusas para no hacerlo. Pierde el deseo de querer estar cerca de Dios. Pierde el deleite de disfrutar la palabra de Dios. Y todo se le vuelve aburrido, carga, pereza, y entonces usted los ve llamando al predicador toda
la predicación. Quinta decisión: si quieres ser un cristiano victorioso, evitar el yugo desigual. Debemos evitar el yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escuche, la palabra yugo desigual es la traducción de la palabra griega heteroseugeo. Heterosugeo, que es una palabra compuesta que significa unir de forma distinta, asociarse discordemente, unir en yugo desigual. Esa palabra aparece una vez en la Biblia. La palabra yugo significa emparejar, como cuando dos bueyes son emparejados o unidos juntos para trabajar en el campo o tirar de un carro. Así que Pablo, a la congregación de los Corintios, que fue sumida en el paganismo y sus ciudades fueron plagadas de templos paganos, es que él les habla que ellos debían de cuidarse de ese yugo desigual con esos que practicaban el paganismo o el ocultismo de ese tiempo. Ellos tenían que evitar a los incrédulos, a los injustos, a la oscuridad con Belial, a los infieles, a los paganos, a los ídolos. Es una lista que Pablo le hace a esta iglesia, a la cual él les dice: no vayan a entrar en yugo desigual con ellos. Estamos en estas festividades. Creo que todos los que estamos aquí tenemos familias, muchos no creyentes. Y si usted y yo queremos ganar a nuestras familias, tenemos que darles testimonio. Por eso usted no puede pretender esconderse en la iglesia para no estar con su familia. Usted tiene que tener el suficiente carácter para no unirse en yugo desigual con su familia. Usted debe de estar con su familia, mas no hacer lo que su familia haga. Su familia se puede emborrachar, sus hermanos, su papá, su mamá, el tío, el primo, el perro, el gato. Pueden emborracharse, pero usted debe ser una persona de principios, de valores, una persona espiritual. Alguien que entiende lo que es el yugo desigual. Pero nosotros debemos estar en medio de ese tipo de personas sin permitir que ellos permeen nuestra vida, afecten nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que afectarlos a ellos para que conozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Así de que, mi amado hermano, ese texto no tiene que ver con lo que es el matrimonio o el noviazgo.
Tiene que ver con todo tipo de práctica espiritual en la que nosotros nos veamos involucrados en algún momento. Así es de que, ¿qué quiso decir Pablo en esto? Ante todo, no es posible vivir en un país, en un departamento, en una ciudad, en una cuadra, aún en una familia, sin encontrarnos en contacto con personas que viven una vida desordenada. Algunos pueden tener un hermano incrédulo, hasta ateo, vulgar, adúltero. Algunas personas en sus familias tienen familiares que su tendencia sexual es el homosexualismo, el lesbianismo. Hay borrachos, personas que les gustan las drogas, soeces de boca. Nos encontramos con eso. ¿Cómo hacemos para vivir en esta sociedad y no ver eso? Cuando vamos por la calle, se escuchan las vulgaridades, se escuchan las malas palabras. Está el que está emborrachándose, está el que está drogándose, el que va fumando, el que está peleando, el que está gritando, el que está blasfemando. Nos encontramos con todo tipo de personas. Yo tengo un sobrino que por cada palabra son 10 madrazos que dice. Eso es una cosa impresionante. Lo va a saludar a usted y lo saluda con una vulgaridad. No puede mencionar algo sin decir una vulgaridad. Y es mi sobrino. Y yo me lo tengo que encontrar, lo tengo que saludar, lo tengo que amar. Ah, pero yo no me voy a igualar con su boca. Yo no me voy a igualar con su vocabulario. Yo tengo que portarme diferente. Les gusta el licor, pero ¿sabe qué hacen cuando están tomando y yo llego? Con todo el respeto. Tío, ¿qué quiere tomarse? Una gaseosita, un fresco, ¿qué quiere, tío? Ellos no me salen con la cerveza o no me salen con la botella a brindármela, porque ellos ya saben que su tío es un creyente y es un pastor. Nuestra familia debe de respetarnos, pero somos nosotros los que nos ganamos ese espacio. No podemos huir, pero tenemos que evitar el yugo desigual. El mismo Señor Jesús oró y especificó a su Padre exactamente el deseo para que si nosotros vivíamos circunstancias tales en esta vida, escuche lo que Él dijo, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted y yo necesitamos estar en esta tierra porque somos sal y luz para ella. Amén. Por eso usted en esta Navidad, usted debe de ir donde su familia. Debe de saludarlos. ¿Qué están tomando? Salúdelos. Que venga, tómese una cervecita. No, a mí deme una gaseosita. No hay gaseosa, deme una limonadita. No hay limonadita, deme una aguapanela. No hay aguapanela, deme un tinto. No hay tinto, deme una aromática. No hay aromática, entonces deme agua. O están en la ruina. Venga, oro por bendición para ustedes. Claro. ¿Sí me entiende? Usted va a la cultura de Europa. Fumar es normal. Allá la gente fumar es normal. Cual más, cual menos lo hace. Los muchachos comienzan a consumir licor y a fumar desde la edad más o menos de 12 años. Allá no es anormal que un muchacho en su cuarto se esté fumando un cacho de marihuana. Eso es normal allá. Así de que a usted se la pueden invitar.
¿Quiere cigarrillito? Y el cigarrillito es marihuana. Y están las tiendas. Cannabis, ahí están. Eso no lo ocultan. Eso no está en una cueva tenebrosa por allá y hay un jíbaro con una cara de delincuente impresionante. No, eso está ahí en las principales calles de esas ciudades. Ahí están las tiendas. Le venden la pipa, le venden todo. El paquetico de la marihuana ahí está. Usted va a los bares, allá le venden el cigarrillo de marihuana. Ahí está. Tomar vino, eso es normal. Las fiestas las celebran con whisky. Tómese el whisky. Usted va allá y eso es normal para ellos. La pregunta, ¿por qué ellos lo hacen? ¿Yo lo tengo que hacer? No, no. Fuimos a un lugar en Israel y nos recibieron con vino para mostrarnos que estaban alegres de que fuéramos a ellos a visitar su tienda. Y sirvieron una bandeja con vino y nos hablaron. Yo había hablado con el pastor del tour y con el guía, y yo les había contado. Entonces iba mi hijo Andrés Felipe, que es menor de edad. Entonces yo le dije, mi hijo es menor, yo a él no le permito tomar licor. Entonces él fue donde la muchacha que nos estaba atendiendo y le dijo, mira, es que hay un menor de edad, su papá no le permite, porque allá es eso, si el papá no se lo permite, no se lo dan. Y el papá no le permite tomar licor si tienes algo para él, y él tampoco consume licor. Y ella dijo, sí, tengo. Y fue y nos sacó algo que llaman allá vino, cero alcohol. Y nos dio, nos sirvió. Un árabe cristiano convertido al cristianismo se sentó en nuestra mesa a saludarnos por estar allí, por estar en el tour, porque somos cristianos, somos de la familia. Y él se sentó y lo primero que pidió fue botella de vino. Si usted logra ver la foto, ahí aparece la botella de vino en la mesa. Uy, los pastores estaban tomando vino. Lo primero que la gente dice. ¿Va a tomar un vino? Yo le dije, sí, sírvalo, pero poquito. Y el poquito ahí se quedó. ¿Por qué? Que yo no voy a tomar el vino. No voy a tomar el vino. Pero por educación yo le dije, sírvame, pero un poquito. Pero ahí lo dejé. Yo no me lo tomé. Los demás que estaban tomaron vino. Allá los pastores es normal que tomen vino, que tomen cerveza. Es normal para ellos, ¿no? Para ellos. Pero pregunta, ¿por eso yo lo tengo que hacer? No. Yo no debo entrar en el yugo, ¿qué? Desigual. Yo debo de saber cuidar mi espacio, mi lugar. El Espíritu Santo puso esa palabra en mi boca porque Él sabía. Él sabía. Por eso de ahí para adelante, los pastores que tenían en su casa, que nos atendieron el licor, ellos no me brindaban a mí eso. Que nos brindaban a nosotros lo que ellos tenían ahí para tomar, un jugo, un fresco, agua. Pero fue el Espíritu Santo el que puso eso en mi boca, de hablar con el pastor, porque le conté algo que me pasó una vez, que tuve que celebrar la Santa Cena a una tribu de indígenas en Cartago. Y me tomé esa copita, hermano, y Padre del cielo, que ahí me muero ese día. Entonces yo le conté eso, lo que me pasó. Y él decía, ¿verdad, pastor? Y yo le decía, sí, hermano. Mi barriga era un volcán en erupción. Ahí me muero ese día. Mami, yo le decía a mi esposa, búsqueme un caldo, mami, hágame algo, ayuda. Qué cosa tan horrible. Una poquita
de ese alcohol. Así de que, mi amado, Jesús lo dijo: yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que no se lo, porque si yo le digo a Dios que lo quite del mundo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que lo mate, viejo. ¿Quiere que ore así? ¿Oramos así? Los que tienen problemas con la familia, que si le brindan licor, oro para que el Señor ¿ya? ¿Sí? Ay, no vaya a orar así. Padre, en el nombre de Jesús, yo te... Algunos están diciendo: la sangre de Cristo, Señor. Reprendo esa oración del pastor. Termino diciéndoles, amado hermano, que una decisión que un cristiano que quiere tener victoria debe de tomar es no escuchar a todo espíritu. No escucha a todo espíritu. Porque muchos, por escuchar a cualquier espíritu, les han torcido su fe y su corazón. Escuche lo que dice la Biblia, primera de Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. No escuche todo espíritu. Escuche esto. La palabra que dice allí, probad, significa poner a prueba o tomar un juicio con respecto a algo o a alguien. ¿Qué hago yo cuando una persona me está hablando? Estoy paseando la Biblia. Estoy paseándome la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que esta persona me está diciendo? Si yo me siento a escuchar a un predicador, yo centro la predicación en la Biblia y comienzo a pasear la Biblia, y lo que él me diga tiene que estar sustentado en la Biblia. Si no tiene sustento bíblico, entonces yo digo: no recibo esa palabra, no la acepto. Hace un tiempo iba con un hermano y se apareció un señor, un conocido de él, que por favor lo llevara a la casa, y estaba borracho. El hermano lo montó, lo llevamos a la casa, el señor se bajó, le agradeció y entonces nos dijo: que mi Dios lo bendiga. Y yo dije: no acepto esa bendición. Entonces el hermano me dijo: ¿cómo así, pastor, que no acepta esa bendición? Si él dijo que Dios lo bendiga. Y yo le pregunté, yo le dije: hermano, ¿cuál es el Dios de él? ¿El Dios de él es el mismo Dios de usted y el mío? Si es el mismo Dios, recibo la bendición. Si no es el mismo Dios, no la recibo. Y entonces, ¿cómo así, pastor? Yo le dije: él es un hombre que está borracho, así que para mí el Dios de él se llama el Dios Baco, y el Dios Baco no es el Dios mío. Por eso no acepto esa bendición, porque el Dios Baco es el Dios de la tontera o de los borrachos. Entonces ese no es mi Dios. Entonces por eso la Biblia dice: no escuche a todo espíritu. Cuando alguien te viene a hablar, usted tiene que probar sus palabras con la Biblia. Este hermano está murmurando, está señalando, está enjuiciando, está condenando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es una persona correcta? ¿Es alguien a quien yo deba escuchar? Si la Biblia me dice que no lo debo de escuchar porque tiene una palabra incorrecta, si yo lo escucho, ya es mi problema. Pero la Biblia dice:
no escuche a todo espíritu. No escucha a todo espíritu. Está la gente que anda profetizando por todas partes. Así le dice el Señor. Y así le dice el Señor. Y así le dice el Señor. Y muchos que tienen el comezón de oír a veces paran la oreja a ese tipo de personas. Y lo que le desatan es una maldición. Así de que la palabra, no creáis a todo espíritu. Lo que el apóstol Juan estaba advirtiendo era en contra de creer a esos espíritus que no vienen de parte de Dios, y que usted y yo nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual que alguien vive y cada demostración de poder tiene que ver con Dios. Recuerde que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, y él también hace milagros. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Hace unos años estábamos en una convención de pastores y una hermana comenzó a hablar en unas lenguas rarísimas, rarísimas. Y ahí sí a algunos pastores nos pasó como Amparo Grisales. Esa vaina nos erizó. Entonces nuestro apóstol era un hombre muy del Espíritu Santo. Y entonces él dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dirigió hacia esa hermana. Fue y le puso la mano e inmediatamente dijo: espíritu inmundo del infierno, te ordeno que sueltes a esta mujer. Y el grito más espantoso de esa hermana. Y a partir de ahí a revolcarse. Y comenzó a moverse como una serpiente en el piso. Tal cual una serpiente movía el cuerpo. Hermano, y uno decía: Padre del cielo. Esa hermana oraba en medio de nosotros los pastores. Estaba endemoniada y enculebrada. Tenía todos los males en ese momento. Así de que uno tiene que tener cuidado. ¿Recuerdan al apóstol Pablo Martínez? Él que decía, iban a las iglesias, cuando él andaba en su mundo, iban a las iglesias y comenzaban a hablar lenguas. Y él dice, las enemigas de nosotros en las iglesias eran las hermanitas de intercesión. Esas eran las que estorbaban. Pero ¿qué él dice? Él se ponía a hablar lenguas, hablaban lenguas. Pero cuando la iglesia no discernía, él decía eran lenguas satánicas. Lenguas satánicas. ¿Qué estaba haciendo esas lenguas satánicas? Dañando. Dañando. Así es de que por eso es que la Biblia dice, no escuche a todo espíritu. Y usted tiene que aprenderlo a discernir. Por eso es importante leer mucho la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, para no ser engañados. Y mi amado, cierro el mensaje diciéndole esta frase: las decisiones presentes te garantizan las victorias futuras. Escuche porque es poderoso. Las decisiones presentes te garantizan las victorias futuras. A Daniel, las decisiones que hizo en su vida presente le garantizaron la victoria en su vida futura. Lo que usted decida hoy le va a garantizar para el futuro el éxito o el fracaso. Yo oro para que sea el éxito, no el fracaso. Pero son tus decisiones las que van a determinar la victoria o el fracaso. Así de que, mi amado, hoy, usted que me ha escuchado, ¿de qué malas decisiones
que tomaste en el pasado, hoy te tienes que arrepentir y le tienes que pedir perdón a Dios. ¿De qué malas decisiones hoy eres consciente de cuánto daño te hicieron a ti y de cuánto daño le han hecho a otros? Usted y yo sabemos eso. Las decisiones que hemos tomado nos han afectado a nosotros o a otros, para bien o para mal. Y debemos ser responsables delante de Dios. Por eso, recuerde esto: las decisiones presentes te garantizan las victorias futuras.